Sí, perfecto. Pues hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que falta todavía algún compañero por incorporarse, pero bueno, vamos a empezar, pues sobre todo por respeto a los más puntuales, que veo que estáis aquí muy interesados por la liquidación del impuesto de sociedades. Eso quiere decir que la semana pasada no os aburristeis demasiado y que bueno, pues es un tema que os ha causado gran inquietud e interés. Seguro que no habéis dormido en estas noches pensando en esta videoconferencia. Repasamos un poquito lo primero que hablábamos el otro día con respecto al impuesto. Decíamos que nos basamos en una normativa básica que es el Real Decreto 4/2004, que es la ley del impuesto sobre sociedades, y el Real Decreto 1777 también del 2004, que aprueba el reglamento del impuesto de sociedades. Aparte de esto, comentábamos que nos basamos en determinada legislación, el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Limitadas y Anónimas, la Ley de Sociedades de Capital, toda aquella normativa que tiene relación directa con la contabilidad y con aspectos mercantiles. Repasábamos también la estructura del balance, que simplemente para recordaros que bueno, pues tenemos activo, pasivo y más patrimonio neto, y que eso en definitiva no es más que el origen y la aplicación de los fondos de la empresa. Esto, ¿por qué lo recordamos? Porque vamos a tener que reflejarlo en el balance que aparece en la liquidación del impuesto. Después de decir todos los datos de la empresa, nos van a decir, oiga, ¿y cuál es la estructura de su balance? ¿Cuál es el activo y cuál es su pasivo? Cuéntenos usted exactamente con la misma estructura que hemos reflejado en la contabilidad, cuál es nuestro cierre contable. Nuestro cierre, en principio, vamos a tomar como fecha estándar la de 31 de diciembre. Y después nos van a decir cuál es nuestra estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias. Vamos a tener que contarles con un detalle muy exhaustivo, contarle a la agencia tributaria cuál es nuestro rendimiento, nuestro importe neto de la cifra de negocios, en qué nos hemos gastado el dinero, cuáles son nuestros ingresos, otra clase de ingresos, cuáles son nuestros gastos de personal, desglosando los salarios de la seguridad social, de los costes de seguridad social, cuáles son las amortizaciones, los gastos financieros, etcétera. Es decir, lo que es todo el resumen de la cuenta de resultados para obtener, por una parte, el resultado financiero, el resultado de la explotación y, por último, el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio antes de impuestos. Sobre él calcularemos el impuesto de beneficios y, por último, el resultado final. ¿Por qué recordamos todo esto así deprisa? Bueno, recordamos todo esto porque a ese resultado previo, al resultado antes de impuestos, le tendremos que hacer una serie de correcciones. Una serie de correcciones que vamos a intentar aclarar a lo largo de esta tarde. Decimos lo primero, que la base imponible del impuesto de sociedades está constituida por el importe de la renta obtenida en el periodo impositivo, minorada por la compensación de las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. Esa es la primera condicionante que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también que el resultado deberá ser corregido en más o en menos en función de determinados ajustes contables. Y habrá una página en la declaración, cuando nos pongamos a hacer una liquidación completa, una página en la que tendremos que especificar todas aquellas correcciones que hayamos hecho, tanto los aumentos como las disminuciones. ¿Qué clase de correcciones tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta aquellos gastos que sí son gastos contables, pero que no van a ser deducibles, es decir, no son gastos desde el punto de vista fiscal. Cuando se produzca la situación de pago del impuesto, anotaremos un incremento de resultado. Cuando se produzca la situación de pago, de devolución del impuesto, se anotará una disminución del resultado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en la contabilidad sí figurará el gasto del impuesto de sociedades, pero ese gasto, lógicamente, no minorará la cuantía de la base imponible sobre la que vamos a hacer la liquidación. Pasamos sobre estos aspectos un poco deprisa porque ya los hemos visto el otro día. Otras correcciones que tenemos que hacer al resultado son las amortizaciones. Tenemos que tener en cuenta que las amortizaciones contables pueden no coincidir con las amortizaciones fiscales, con los criterios aprobados por la agencia tributaria.
En ese caso deberemos consignar los debidos aumentos. ¿En qué casos son las dotaciones para la amortización deducibles? La primera, cuando se refieran a un inmovilizado que se haya puesto de manifiesto en virtud de una adquisición a título oneroso. ¿Qué quiere decir eso? Que hayamos pagado por ella. Es decir, por ejemplo, compramos un mobiliario, compramos mesas, sillas, muebles para nuestro almacén, para nuestro centro de trabajo, y tenemos que aplicarnos una amortización, una determinada cuota de amortización. Hemos pagado por esos muebles, luego las hemos adquirido a título oneroso. Esas amortizaciones serán, por tanto, deducibles. Y otro requisito es que la entidad adquiriente y la transmitente no formen parte de un grupo de sociedades según los criterios que se establecen en el artículo 42 del Código de Comercio. Lo veremos esto un poquito más adelante, con un poquito más de detalle. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que la amortización se puede deducir siempre y cuando responda a una pérdida irreversible del inmovilizado intangible en su vida útil definida. ¿Cuál es el criterio general para la amortización fiscal? El criterio general para la amortización fiscal va a venir establecido en el reglamento del impuesto de sociedades, es decir, en el Real Decreto 1777/2004. Y son unas tablas que están ahí puestas, en las cuales viene determinada la actividad de la empresa, determinadas actividades, fabricación, comercio, industria, etcétera, y a su vez determinados tipos de adquisiciones de inmovilizado. Es decir, nos va a decir, oiga, pues si yo me dedico a la fabricación de determinada materia y he adquirido un edificio, ¿cuál es mi máximo y mi mínimo periodo en el que yo puedo hacer esa amortización? En eso, ni más ni menos, consisten las tablas que, como os digo, se pueden consultar en el Real Decreto 1777. ¿Pero qué ha pasado con esas tablas? Bueno, pues esas tablas se han venido no modificando, sino que siguen siendo el criterio básico, pero ha habido determinadas modificaciones legislativas que vamos a ver también un poquito más adelante para acomodar a la realidad social y a la realidad económica lo que son todas las amortizaciones. Decíamos que pueden existir diferencias entre amortización fiscal y amortización contable. ¿En qué casos no van a ser deducibles? Decíamos que cuando el inmovilizado se haya puesto de manifiesto en virtud de una adquisición a título oneroso. Y hablábamos de determinados conceptos que modifican las tablas de amortización. Habréis oído hablar seguramente de la libertad de amortización. Bueno, y esto que yo puedo amortizar como quiera y cuando quiera, en función de qué determinados condicionantes. Bueno, pues hay unos condicionantes para aplicar diferentes criterios de amortización que deberán ser siempre justificados. No deberán por qué coincidir, ojo, con la contabilidad. Es decir, yo podré tener libertad de amortización fiscal y no aplicar los mismos criterios en la contabilidad. ¿Y en qué casos puedo aplicar esa libertad de amortización? Por ejemplo, en todo aquel inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo. Y en todos aquellos gastos de investigación y desarrollo activados como activo intangible. Imaginaros una empresa que se constituye con la finalidad de investigar acerca de una determinada patente sobre un soporte informático, por ejemplo. Bueno, pues todos los gastos en los que esa empresa incluye, todo el material, compras, incluso trabajos de personal, desarrollo de patentes, etcétera, van a ser gastos del ejercicio. Pero esos gastos de investigación que podrían estar en la cuenta de resultados, la empresa toma la determinación de activarlos, es decir, de considerarlos activo intangible. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque ese activo, una vez que se haya obtenido el producto final, que será ese producto informático que vamos a vender, será un activo, efectivamente, no forma parte de nuestra cuenta de resultados, no es un gasto. Por lo tanto, si es un activo, que será amortizable. Y lo podré amortizar libremente en base a los criterios económicos que determine la empresa. También podré optar por la libertad de amortización cuando se trate de elementos de inmovilizado material intangible e inversiones inmobiliarias de las sociedades anónimas laborales.
y de las sociedades limitadas laborales a efectos de la realización de sus actividades durante los 5 primeros años a partir de su fecha de calificación como tales. ¿Qué son las sociedades anónimas laborales y las sociedades limitadas laborales? Aquellas en las que 2/3 de los socios son socios trabajadores, es decir, no socios capitalistas, sino socios trabajadores, al menos 2/3. Tenemos que tener en cuenta también que las inversiones en elementos nuevos de inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias a efectos de actividades económicas puestos a disposición en los sujetos impositivos iniciados en 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, también se puede aplicar a ella la libertad de amortización. Ojo con estas normativas porque vienen siendo modificaciones del Real Decreto Inicial del Reglamento de Impuestos de Sociedades y que pueden ser a su vez susceptibles de nuevas modificaciones. Es decir, nos encontramos en un momento en el que la legislación fiscal se va modificando pues prácticamente día a día. En este año 2012 han salido, pues quiero recordar que 4 o 5 normas distintas, reales decretos distintos que vienen a modificar el Real Decreto original, el Real Decreto del Impuesto de Sociedades y en algún caso incluso los Reales Decretos aprobados en el propio ejercicio. Es decir, que cada vez que se aprueba, cada viernes que se reúne el Consejo de Ministros y determina una norma, puede de repente surgir una normativa fiscal nueva que modifique la anterior, aunque sea del mismo año, ¿eh? Eso sí es conveniente que lo tengáis en cuenta por la tremenda rapidez que está habiendo ahora en la modificación de la normativa fiscal. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el disfrute de la amortización acelerada ya no está condicionado a los requisitos de mantenimiento establecidos en el Real Decreto 13/2010. Esto es un poco a lo que me refería cuando os hablo de cambios sobre cambios hechos sobre otro cambio anterior. ¿Qué nos decía el Real Decreto 2010? Bueno, pues nos hablaba de los temas de mantenimiento y creación de empleo como un dato importante a tener en cuenta a la hora de aplicar la libertad de amortización. Si tuviéramos que tener esto en cuenta, los requisitos de mantenimiento de empleo, pues posiblemente que casi ninguna empresa hoy en día cumpliría esa normativa, ese requisito. Entonces decíamos que esto se ha visto modificado, ya no está condicionado el cumplimiento de los requisitos de creación de empleo y se establece a su vez un régimen transitorio en el cual las inversiones de elementos puestos a disposición del sujeto pasivo desde el 3 de diciembre de 2010 hasta el año 2011 sí pueden aplicarse la libertad de amortización sin tener en cuenta el requisito de mantenimiento de empleo. Además, todas aquellas inversiones realizadas libremente en las condiciones establecidas en la normativa vigente deben cumplir los requisitos en la misma, es decir, estar afectos a la actividad. Hablamos también de empresas de reducida dimensión. ¿Qué es una empresa de reducida dimensión? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahora vamos a comentar que según el artículo 109 y el 110 de la Ley del Impuesto de Sociedades, se establece un supuesto de libertad de amortización para empresas que cumplan estos requisitos. Activos nuevos, elementos nuevos de inmovilizado material, que sean objetos de compra e incluso aquellos que estén sujetos al contrato de arrendamiento financiero cuando se ejercite la opción de compra. El leasing, aquellos elementos adquiridos en leasing, podrán acogerse a la libertad de amortización. Y ojo, esos elementos deberán comprarse en cualquiera de estas situaciones, es decir, deben estar adquiridos a terceros y puestos a disposición en el periodo impositivo en el que se cumplen esas condiciones, o bien deben estar encargados mediante un contrato de ejecución de obra suscrito en el periodo impositivo y puesto a disposición en el mismo ejercicio. Tenemos que también tener en cuenta que durante los 24 meses siguientes a la fecha de inicio del periodo impositivo en que entren en funcionamiento esos bienes adquiridos, la plantilla media total de la empresa debe incrementarse respecto a la plantilla media de los 12 meses anteriores. Y dicho incremento debe mantenerse durante el periodo adicional de 12 meses. Esto último os lo he querido poner aquí porque es la norma general, aunque como os he dicho anteriormente, esta parte se ha visto suprimida por la última modificación fiscal hecha en este
en este año. Concretamente se modificó esto, creo que fue en el mes de febrero. Hay una excepción en cuanto a la libertad de amortización con respecto a los requisitos anteriores, y es para aquellas inversiones que consideramos de escaso valor. ¿Y qué es escaso valor? Bueno, pues aquellas en las que el valor unitario de cada elemento amortizable no exceda de 601,01 euros. En este caso, la libertad de amortización tendrá como límite de total de los bienes adquiridos, el importe de 12.020,24 euros. Eso referido al periodo impositivo. Parece lógico pensar que aquellos elementos que son de importe inferior a 601 euros, decíamos, bueno, podemos hacer una cosa, llevarlo a la cuenta de resultados directamente como un gasto. Imaginaros pues, un ordenador que yo compro, lo compro en una tienda y bueno, pues aproximadamente un ordenador medio, un portátil, puede costar entre 400 y 500 euros. Es decir, sería una inversión teóricamente de escaso valor, cuya vida útil además es corta. Valoramos teóricamente que un ordenador, el equipo informático, tiene una vida útil de 4 años. Vamos a ver, si repartimos esos 400 euros entre 4 años, podríamos amortizar 100 euros anuales. Bueno, el impacto que tiene esto en la cuenta de resultados es mínimo. Pero como decimos, hombre, es que esto es escaso valor, lo voy a llevar directamente a la cuenta de gastos, 601 euros. Pues en ese caso, cuando yo vaya a contar el inmovilizado que hay en la empresa, cuando haga el inventario de la empresa, tendré un portátil encima de la mesa que no está inventariado. ¿Por qué motivo? Porque lo he llevado a la cuenta de resultados. ¿Sería eso correcto? No, no sería correcto porque la duración de ese bien excede de un año. Es decir, decimos que la vida útil es de 4 años. ¿Qué hacemos? Lo contabilizamos como inmovilizado, pero amortizamos el 100%, podemos hacerlo si queremos, el 100% de ese elemento en el primer ejercicio. Hacíamos hincapié en el tema del cálculo de la plantilla, aunque, como os digo, bueno, pues esta norma está temporalmente derogada, pero sí es importante porque, bueno, pues nos va a afectar en determinados impuestos y en determinados cálculos saber cómo se calcula una plantilla, la plantilla media. Para el cálculo de la plantilla media nos tomaremos en cuenta las personas empleadas teniendo en cuenta la jornada completa en relación con la jornada contratada. Es decir, sumaremos a aquellas personas que están a tiempo completo 40 horas semanales, 1.860 horas al año. Y aquellas otras que estén a tiempo parcial, bueno, pues calcularemos el porcentaje de plantilla. Ese porcentaje de plantilla lo tomaremos en cuenta con respecto al ejercicio anterior, para ver si se ha incrementado la plantilla o en el caso contrario ha disminuido. Hablábamos hace un momento también del tema de la consolidación de cuentas anuales del artículo 42. ¿Por qué hablábamos del artículo 42 del Código de Comercio? Bueno, pues porque si una empresa adquiere un bien a otra empresa, que es una empresa del grupo, no se podrá aplicar la norma de libertad de amortización acelerada. ¿Y cuándo consideramos que es empresa del grupo? Cuando estas estén obligadas a formular las cuentas anuales de forma consolidada, así como el informe de gestión. El artículo 42 del Código de Comercio, que es donde está regulado todo esto, presume que existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar directa o indirectamente el control sobre otras. En particular, se presume que existe control cuando una sociedad que se califica dominante se encuentra en relación con otra sociedad que se calificará como dependiente en alguna de estas situaciones. Por ejemplo, que posea la mayoría de los derechos de voto, que tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración, del órgano de administración, que pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto. Es decir, en definitiva, que ostente el poder sobre esa sociedad y sobre la gestión de esa sociedad.
tenemos que pensar también en una determinada, habíamos hablado hace un momento de los arrendamientos financieros, el leasing, y un régimen especial fiscal que existe, concretamente beneficioso para los arrendamientos financieros. En este caso se permite al cesionario la amortización fiscal acelerada de los activos objetos de arrendamiento financiero, sin necesidad de su imputación contable a la cuenta de pérdidas y ganancias. Es decir, no se trata de que digamos, bueno, es que en la contabilidad hemos aplicado un poquito de amortización, pero fiscalmente aplicamos la totalidad. En el caso del leasing podemos aplicar la totalidad directamente en el cálculo del impuesto sin necesidad de imputar contablemente nada en la cuenta de pérdidas y ganancias. En este caso tendremos un bien, si estamos aplicando el plan general de empresa, el que llamábamos normal, el general, si estamos aplicando el plan contable grande, tendremos un inmovilizado material, que habremos adquirido mediante leasing, pero no tendremos nada en la cuenta de gastos en concepto de amortización. Sin embargo, sí nos la podemos aplicar fiscalmente. Eso en principio solamente puede parecer beneficioso. Veríamos si luego en cada caso concreto lo va a ser o no. Otro tema que tenemos que tener en cuenta a la hora del cálculo del impuesto son las pérdidas por deterioro de valores de crédito derivadas de insolvencia de deudores. Bueno, y eso tan largo ¿qué quiere decir exactamente? Bueno, quiere decir exactamente que a veces los clientes no me pagan. Hoy en día, por desgracia, cada vez se suceden más ese tipo de situaciones y la legislación fiscal ha previsto que me pueda deducir, es decir, pueda aplicarme a aquellos gastos que he dotado por pérdida del valor de créditos por insolvencia de mis deudores, me los pueda deducir en el impuesto de sociedades. Pero ojo, no en todos los casos, solamente cuando haya transcurrido el plazo de 6 meses desde el vencimiento de una obligación. Si yo vendo a mis clientes habitualmente a un plazo de 90 días, son 3 meses, pero un cliente me devuelve la letra y no podré aplicarme ese gasto contable y por consiguiente fiscal hasta 6 meses después del vencimiento. Es decir, si habitualmente me paga a 3 meses, tendré que esperar 9 desde la emisión de la factura para poder aplicarme la deducción. Por supuesto que el deudor esté declarado en situación de concurso. En ese caso, si mi deudor se ha declarado en concurso de acreedores, también podré dotar la consiguiente provisión y, por lo tanto, deducírmela en el impuesto de sociedades. Que mi deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes. O bien que las cantidades hayan sido reclamadas judicialmente o sean objetos de un procedimiento arbitral o judicial del que dependa su cobro. Yo tengo una factura pendiente en el cajón, no me la pagan, la reclamo primero vía ordinaria y luego definitivamente decido entablar un procedimiento judicial. O en el caso de que haya una discrepancia en precio y eso sea la causa del impago de la factura y se recurre en este caso a un procedimiento arbitral para determinar el importe y por tanto el cobro de dicha factura. En esos casos sí podré dotar la consiguiente provisión y deducírmela en el impuesto de sociedades. ¿Con qué excepciones? Siempre hay una excepción y en este caso no podré dotar la provisión en el caso de que mi deudor sea una entidad de derecho público. Es decir, si me debe dinero como cliente un ayuntamiento, una comunidad autónoma, el propio Estado. Es decir, en esos casos no podré dotar la provisión por insolvencias. En el caso de que mis deudores sean entidades de crédito, es decir, bancos financieras o sociedades de garantía recíproca, en ese caso tampoco podré dotar la provisión fiscal. En el caso de que los créditos estén garantizados mediante un pacto de reserva de dominio. Por ejemplo, la empresa adquiere un vehículo a crédito mediante un préstamo directamente tramitado por el concesionario. En ese caso, mientras el préstamo tiene vida, existe una reserva de dominio por parte del fabricante del vehículo, por parte del concesionario, del vendedor. Y tampoco podré dotar la consiguiente provisión fiscal en el caso de que la operación haya sido garantizada
mediante un seguro de crédito o de caución. Eso sí, los que hayáis trabajado en departamentos de administración, de facturación, es muy habitual que en el caso de las ventas estas se aseguren más hoy en día a través de compañías de crédito y caución que cubren un porcentaje de la operación, normalmente no el 100%. En ese caso, si no me cubren el 100%, pues podré dotar la provisión de la pérdida de la cantidad no asegurada, pero no de aquella cantidad asegurada que en cualquier caso me va a abonar la sociedad del seguro de crédito. Vamos a cortar aquí porque veo que hay alguna pregunta. Decía una compañera con respecto al leasing, que la ley te deja no amortizar contablemente un bien adquirido mediante leasing. Sí. La ley te deja no hablar. Vamos a ver, tenemos que diferenciar en cuanto un bien adquirido por leasing, sí, en cuanto a las normas fiscales y las normas contables. Si yo adquiero vamos a pensar, un vehículo por leasing. En este caso, para mí será un activo. Como tal activo, yo podré amortizarlo. Pero ¿qué pasa? Eso tiene un impacto en la cuenta de resultados. Y por una parte tiene un impacto directo en el balance, tengo un bien, estoy financiándolo, tengo una obligación, pero además tiene un impacto directo en la cuenta de resultados que puede no interesarme, bueno, pues por determinado concepto de resultado. Sin embargo, yo tengo el derecho fiscal de amortizarlo, efectivamente eso es así. Siguiente pregunta, relacionada también con este tema, dice, me gustaría saber qué ocurre con respecto a la amortización del renting. Bueno, vamos a ver, el renting, esto de hablar en inglés tiene estos problemas. Yo no hablo inglés y por desgracia, bueno, pues estamos acostumbrándonos todos a utilizar leasing, renting. ¿Y esto qué es? Pues el renting es puramente un alquiler. Es puramente un alquiler. Entonces, si es un alquiler, ¿dónde tiene impacto? Yo, ese mismo vehículo que estaba antes adquiriendo mediante leasing, decía que el leasing es una adquisición de un inmovilizado. Tiene una repercusión en mi balance. Y solamente va a tener repercusión en mi cuenta de resultados por la cuota, por los intereses, pero la amortización podré determinarla sí o no, en función de mi criterio personal. Pero ¿qué pasa con el renting? El renting no tiene un impacto en el balance, el renting solamente tiene un impacto en la cuenta de resultados, porque es un gasto, es decir, esto no se amortiza, decía un compañero ahí, el renting no se amortiza. O sea, no es que no hay nada que amortizar, es un alquiler puro y duro. Continúa una compañera y dice, si yo he amortizado durante 5 años un leasing y ahora de pronto no me conviene amortizarlo porque tengo pérdidas, ¿puedo? No, no puedo. No puedo. Yo tengo que mantener siempre un criterio homogéneo. Es decir, una vez que yo tomo una decisión, la fundamento, estamos hablando ahora de contabilidad, la fundamento en la memoria y decido que voy a amortizar ese bien, imaginaros, no sé, en 10 años. Lo hago durante 5 y el sexto año doy pérdidas. ¿Puedo cambiar el criterio? No, ya no puedo. Ya no puedo porque yo no amortizo en función de si doy pérdidas fiscales o no, sino amortizo en función de la vida útil del bien. ¿Qué pasa si en el leasing al final no acepto la opción de compra? Que perderé los beneficios fiscales. Si yo me los he ido aplicando, esos beneficios fiscales están supeditados a la opción de compra. ¿Qué pasa si yo no la acepto al final? Bueno, probablemente esa opción no sea factible, porque cuando yo firmo un contrato de leasing, la entidad bancaria se preocupa de que una de los condicionantes sea la compra obligatoria. Es decir, no va a poder ser que no acepte la opción de compra. Suponiendo que existiera un caso en el que un banco haya hecho esa opción y la haya dejado vacía, si yo no la acepto, tendré que devolver a la agencia tributaria todas aquellas cantidades deducidas indebidamente con los correspondientes intereses y probablemente una sanción. No sé si con respecto al leasing tenemos alguna otra duda, al leasing o al renting, que es un tema efectivamente que ha salido en alguno de los ejercicios. Bueno, pues podemos continuar entonces.
Hablamos ahora de las provisiones y gastos por pensiones. ¿Serán deducibles los gastos por pensiones y las provisiones que yo haga, gastos por pensiones, pero no serán deducibles cuando no cumplan los siguientes requisitos? Es decir, que sean imputadas fiscalmente a las personas a quienes se vinculan las prestaciones, que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción de las prestaciones futuras y que se transmita la titularidad y la gestión de los recursos en que consistan dichas retribuciones. Está obligado por ley la externalización de las obligaciones por gastos de pensiones. Es decir, si una empresa decide abonar a sus trabajadores en concepto de determinada retribución o garantizar en determinado tipo de contratos las pensiones, no puede hacerlo a través de un fondo que esté dotado por ellos, por la propia empresa y gestionado por la propia empresa, sino que tiene obligación legal desde hace varios años de externalizarlo. ¿Cómo lo externalizan? A través de un banco, y gestionan a su vez ese plan de pensiones, ese fondo de pensiones. Normalmente en el caso de trabajadores que se dice, bueno, pues yo le voy a retribuir a usted, además de su salario, con un fondo de pensiones, por ejemplo, 100 euros mensuales que se van a incorporar en su nómina en concepto de retribución en especie. Pero además hay una parte que pago yo como empresa, que van a ser otros 100 euros, que no le imputo a usted fiscalmente en su nómina. Es decir, me voy a poder deducir como empresa por los 100 euros que provisiono directamente yo, pero no por los 100 euros que le incorporo al trabajador en su salario. Gastos por donativos. Los gastos por donativos no son deducibles. Ojo, pero esto es un tema interesante. Los donativos y las liberalidades no son deducibles. Por ejemplo, la cesta de Navidad que compran las empresas o que compraban las empresas a sus empleados. Ya casi nadie hace estas cosas. O el décimo de lotería. O bueno, pues algún otro tipo de liberalidad que pueda tener la empresa. Sin embargo, sí hay empresas que hacen donativos a entidades no lucrativas. Pues una empresa decide donar. Hace poco escuchaba que Zara había hecho un donativo de una cantidad elevada a una organización sin ánimo de lucro. Bueno, ¿eso será deducible en su impuesto de sociedades? No, no será deducible en su impuesto de sociedades, puesto que es una liberalidad. Pero sí va a generar un derecho a una deducción del 35% de la base imponible de la deducción determinada. ¿Esto dónde está determinado? Esto no está determinado en la ley del impuesto de sociedades ni en el reglamento, sino en el artículo 18 de la ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro. Es una normativa que está en proceso de cambio también. Había previsión de que se modificara en este ejercicio 2012, parece que ya no hay tiempo, posiblemente se modifique en el 2013. Y bueno, pues lo que habla es de cuáles son los beneficios fiscales que tienen las empresas y los particulares a la hora de dar esos donativos a las ONGs. Para poder aplicarse la deducción, en este caso del 35%, se trata de que los donativos sean dinerarios. En ese caso, calcularán el 35% sobre el importe de la donación. Donativos de bienes o derechos. También se donan, se ceden inmuebles, edificios locales. Eso es bastante habitual. En este caso se valorará el importe del donativo con respecto a las normas del impuesto sobre patrimonio. Cuando se constituya un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles, eso también es bastante habitual. Constitución de derechos de usufructo, de bienes, todo este tipo de gastos que pueden tener las empresas con respecto a las organizaciones no gubernamentales, ya os digo, no son deducibles como tal en la cuenta de resultados, pero sí generan una deducción, igual que pasa en el impuesto sobre la renta, que generan también una deducción. Pero ojo con esto, que lo quería comentar en función de los acuerdos de colaboración a favor de entidades no lucrativas. Es habitual que algunas empresas firmen convenios de colaboración con ONGs, laboratorios farmacéuticos, empresas de todo tipo, empresas aseguradoras, que firman convenios de colaboración
con una organización no gubernamental, con una fundación, con una asociación grande. En este caso hay una diferencia porque no se considera una liberalidad. Es decir, ¿qué es un convenio de colaboración? El convenio de colaboración está sujeto a la ley de publicidad y determina que la entidad debe publicitar, difundir por escrito ese acuerdo de dicha colaboración. Actividad financiada por laboratorio tal, laboratorio X, o actividad financiada por determinado gran almacén. En ese caso, todos aquellos gastos sí serán deducibles en la cuenta de resultados porque formarán parte el gasto de publicidad de la empresa, como tal gasto de publicidad, pero será incompatible con la deducción de la ley 49. Eso, si pensáis en ello un rato, veréis que es bastante habitual. Bastante más habitual de lo que nos imaginamos. Buscar campañas publicitarias, sobre todo ahora en Navidad, en determinadas épocas, se ven muchos convenios de este tipo. Hacíamos, por ejemplo, alguien hace una pregunta, dice, si una empresa dona un dinero para un caso, por ejemplo, ayuda a las víctimas de un terremoto, ¿no se lo puede deducir? Dice, hablo claro de una gran empresa. Bueno, vamos a ver, si una empresa dona dinero para unas víctimas del terremoto de Haití, pues no se lo puede deducir. Eso se podrá aplicar el 35% de la cantidad que ha aportado se la podrá deducir en la cuota final, pero no será un gasto total deducible. Imaginaos una gran empresa que pueda dotar, no sé, 5 millones de euros, es una cantidad muy elevada para UNICEF, que esté haciendo una labor social de este tipo. No se lo podrá deducir. Pone otra compañera un ejemplo, dice mercancías al banco de alimentos. Bueno, el donativo de mercancías a un banco de alimentos, pues, hay determinadas compañías alimenticias, yogures, leches, etcétera, que sí es habitual que donen, incluso grandes superficies tienen también, conozco varios casos que donan alimentos a bancos de alimentos, pues para cubrir determinadas necesidades. Se valorarán a valor de mercado, es decir, ese donativo tiene un valor excedente de la producción de yogures. Bueno, pues calcularemos el valor y lo incluimos como gasto en la cuenta de resultados. Efectivamente va a ser un gasto, pero no será un gasto deducible puesto que es una liberalidad. Le aplicaremos el 35% de deducción. Entonces, respecto a la reducción, ojo, liberalidad y donativo son sinónimos. Bueno, no exactamente. La liberalidad, si yo libremente invito a cenar a todos mis empleados, es una liberalidad, no un donativo. Si yo soy un gran almacén y saco de mi almacén una determinada cantidad de pañales que tengo guardados y los dono a médicos del mundo para que los distribuya en Haití, eso es un donativo. Es decir, hay un concepto distinto entre liberalidad y donativo, no son sinónimos. En ambos casos no son deducibles, efectivamente. Bueno, continuamos. Hay otra pregunta con respecto a esto. Dice, otro compañero dice, para que se pueda deducir el 35%, la entidad debe estar acogida a la ley 49/2002. Y efectivamente, no sirve para deducirse aquellas cantidades que se donan a otras entidades que no están acogidas a la ley 49/2002, que se aplica a fundaciones y a entidades sin ánimo, a otro tipo de asociaciones no lucrativas de utilidad pública, aquellas que están consideradas como utilidad pública. Continúa respecto a esto un compañero, dice, si un jefe de una empresa paga el menú de sus trabajadores por el trabajo en campaña de una empresa, se lo podrá deducir el menú de sus trabajadores por el trabajo en campaña de una empresa.
No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. De una empresa de vinos que tiene una semana de vendimia. Ay, por el almuerzo paga el jefe. Bueno, vamos a ver si el empleado está trabajando, pues sí, por ejemplo, en la vendimia o en un restaurante, cobra la cocinera, los camareros comen en el mismo restaurante. Las personas que están vendimiando, bueno, pues cuando paran a comer, la comida está incluida en el salario. Eso forma parte del salario. No es que se lo puedan deducir. Esto no es un donativo, no es la comida de Navidad. Esto forma parte del salario. Ese salario se determina según el convenio colectivo cuál es la cuantía y en ese caso se incluirá como un concepto mayor de nómina por el que habrá que cotizar, es decir, formará parte de la por la base de cotización de la nómina y por lo tanto es masa salarial y es deducible. No puede ir fuera de la nómina, legalmente no. No son dietas. No son dietas. El concepto es un plus de. Pues, tendría ahora que situarme en el tema nóminas. Es un plus. Los convenios colectivos lo determinan con un determinado nombre, pero no son dietas. No son dietas. Las dietas son gastos de desplazamiento. Consideramos dietas cuando un trabajador se desplaza a un fuera de su puesto de trabajo y se le abona los gastos que por eso tiene. No pueden ir fuera de nómina. Depende del convenio, no depende del convenio que se incluya en nómina, ¿no? Es decir, las cantidades que se perciben por comer en el puesto de trabajo, es decir, la comida tiene un valor y forma parte del salario. Parece que no queda claro la diferencia entre dietas y estos temas que estamos hablando es más bien un tema laboral. Si un comercial un día puntual come fuera de la empresa, hay que meterlo en nómina, sí, en concepto de dieta. Sí, en concepto de dieta. Es decir, es que son casos distintos. El comercial que come fuera de la empresa de forma puntual o incluso habitual, come fuera de la empresa de forma habitual, cuando se desplaza fuera y le dicen, bueno, es que usted tiene determinado concepto de dietas pues para comer, desplazarse o viajar a un hotel. Efectivamente eso hay que meterlo en nómina. Diferente es el caso de la persona que está vendimiando y cuando para, pues no se puede desplazar a otro sitio y le dicen, bueno, pues mire, usted aquí tiene un comedor donde puede usted comer. O la persona que trabaja en un restaurante y come en su puesto de trabajo en un comedor que ha habilitado la empresa. Esa cuantía, si no lo paga, es decir, él va y come. Bueno, esa cuantía se incluye en nómina y es masa salarial. Masa salarial. Avanzamos un poquito, luego si queréis volvemos sobre este tema. Decíamos también, bueno, aparte de las liberalidades que no son deducibles, que tampoco serán deducibles las multas o sanciones impuestas por los organismos públicos ni los recargos de prórroga o apremio. ¿Qué pasa cuando nos confundimos? Tenemos errores contables. Bueno, pues el artículo 19.3 del impuesto de sociedades nos dice que los gastos que por error se han imputado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en la cuenta de reservas de un ejercicio al que no corresponde darán lugar, dependiendo, a una corrección por aumentos o disminuciones. Pero si se han contabilizado en la cuenta de reservas del ejercicio correspondiente, puesto que no han sido imputadas en la cuenta de resultados de forma incorrecta, es decir, no han sido aplicadas al resultado contable, no tienen impacto fiscal. Decíamos, ¿qué pasa si me encuentro en un cajón una factura? Estamos en el 2012, si me encuentro en el cajón una factura del 2010. ¿La podré contabilizar? Sí, la podré contabilizar y la llevaré a la cuenta 113, es decir, a una cuenta de reservas. En ese caso, ¿me la aplicaré este año? No, cuando yo haga mis cálculos de mi gasto de este año, esa factura no estará incluida. Hay determinados regímenes fiscales especiales en cuanto al impuesto de sociedades. Yo aquí solamente os voy a enumerar dos que me parece que son los más, posiblemente los más habituales, no los más importantes, pero sí los más habituales, que son las entidades sin ánimo de lucro, que están sujetas a la ley 49/2002, y las entidades cooperativas, las empresas cooperativas, que tienen una peculiaridad que está determinada en la Ley 20/1920, que habla sobre el régimen fiscal de las cooperativas. Estas sociedades, las cooperativas, tienen obligación por ley, por esa obligación legal, de dotar un fondo de reserva obligatorio. Es decir, el tema de las reservas se distribuye de una forma distinta a como se hace en sociedades,
Y en este caso hay un beneficio fiscal para las cooperativas en el cual podré llevar a resultados, a mi cuenta de resultados, el 50% de la dotación del fondo de reserva. Y acordaros, si mi resultado contable lo subo directamente al grupo 1, bueno, pues parte de esa cantidad que yo he subido al grupo 1 como reservas, la podré imputar fiscalmente a gastos, como una dotación. Eso es un beneficio que tienen las cooperativas, aparte que tienen un tipo impositivo un poquito más bajo. Este 50% será aplicable tanto a los resultados cooperativos como a los extracooperativos. Es decir, una cooperativa puede tener determinadas actividades y no todas forman parte de los beneficios fiscales de cooperativas. Sin embargo, en este caso del régimen fiscal especial, sí se aplica tanto a resultados cooperativos como extracooperativos. Recordamos el cálculo del impuesto, que decía, bueno, resultado contable más menos los gastos ajustes extracontables, más los gastos no deducibles, más ingresos no incluidos en resultados, menos todos aquellos gastos deducibles que no estén incluidos en el resultado contable. Tenemos la base imponible previa, calculamos el tipo de gravamen, ya sabemos que hay varios en función del tipo de sociedad que sea, deducimos las bonificaciones, deducciones por doble imposición, y así vamos a calcular la cuota íntegra ajustada. Ahí vamos a restarle las deducciones por inversión y creación de empleo. Hablaremos de eso probablemente el próximo día. Sumaremos el incremento por pérdida de beneficios fiscales y al final tendremos la cuota líquida a ingresar o a devolver. Decíamos que la base imponible está constituida por el importe de la renta, que haremos ajustes contables como resumen en cuanto a hechos aplicables permanentes o temporarios en contabilidad. Haremos determinados ajustes, que son los que hemos visto hace unos momentos, gastos no deducibles, multas, sanciones, pérdidas, liberalidades, etc. O ajustes negativos, por ejemplo, los que hablábamos de libertad de amortización, que entiendo que son los más relevantes y los que más vamos a aplicar en la práctica. Tenemos que tener claro que para que los gastos sean deducibles tienen que estar justificados mediante la correspondiente factura, que estén debidamente contabilizados, es decir, tienen que aparecer en nuestros libros contables, que estén debidamente imputados en el ejercicio y que existan correlación con los ingresos, es decir, que no sean gastos que no estén correlacionados con los ingresos. Y para terminar os recuerdo los tipos de gravamen, que van desde el 30 con carácter general hasta el 20% para las cooperativas fiscalmente protegidas. Y por mi parte es hasta aquí. Continuaremos el siguiente día ampliando un poco el tema del impuesto de sociedades, pero hay más dudas que vamos a aprovechar los últimos 5 minutos para responder. Vamos a ver. Hablábamos, volviendo al tema de las dietas, dice, este esquema, el tema de las dietas, ¿es el mismo para una gran empresa que para una pyme? Sí, es exactamente el mismo, porque eso no es normativa fiscal, es normativa laboral. Entonces eso no afecta el tamaño de la empresa. El concepto dietas es una cosa, el concepto de manutención, ya he recordado el nombre del plus, es un plus de manutención, creo que se llama, es un concepto estrictamente laboral que se incluye en la nómina y no afecta para nada el tamaño de la empresa. Pero el tema de las dietas es que lo había entendido mal. Me corrige un compañero. Preguntaba él sobre si el cálculo del impuesto es el mismo para una gran empresa y para una pyme. Sí, efectivamente es el mismo. El cálculo es exactamente el mismo. Lo único que va a variar son los tipos de gravamen. Comenta un compañero, dice, me gustaría que volvieras a hacer hincapié en cómo hay que proceder si nos encontramos con una factura que no procede al ejercicio en curso. Vamos a ver, yo encuentro una factura en un cajón y es del ejercicio 2010. Será un gasto que habría correspondido al ejercicio 2010. Luego, en la base imponible, la totalidad de la factura la llevaré a la cuenta 113. Me podré deducir el IVA, pues que para la deducibilidad del IVA tengo 4 años.
No puedo hacerlo sin ningún problema. Tendré una incidencia en la cumplimentación del libro de IVA, que bueno, pues se verá la forma de resolver en un seminario que hable sobre IVA exclusivamente, y anotaré la contrapartida contra el proveedor, es decir, 113, 472 en el debe y al haber la cuenta del proveedor. Y no tengo más. No tiene repercusión, por tanto, en la cuenta de resultados, solamente en los fondos propios de la empresa. Dice un compañero, supongo que si en la práctica los acuerdos de colaboración son comunes, no es lo mismo deducir un 100% del donativo que el 35% de la cantidad. Efectivamente, no es ni parecido. Habría que echar cuentas de todas formas y habría que ver cuál es el resultado fiscal de la empresa para ver si les interesa deducir el 100%. Eso puede suponer, por ejemplo, que des pérdidas. Imaginaros que me deduzco el 100% de lo que dono en yogures y por ese motivo doy pérdidas. Sin embargo, si lo que hago es un donativo, en cuanto a convenio de colaboración, sin embargo, lo que hago es un donativo, va a tener un impacto mínimo. Un compañero comenta, dice, un comercial de mi empresa come un día puntual fuera de la empresa y me trae un ticket. El ticket lo contabilizo como gasto, tanto la base imponible como IVA, porque es un ticket. Lo contabilizo, pero no me lo puedo deducir. Pero tú lo que haces es que no le estás pagando la dieta. Se te trae un ticket. Si el ticket, bueno, vamos a ver, el ticket tiene que ser una factura. Los restaurantes tienen obligación, esto es un tema de IVA, los restaurantes tienen obligación legal de emitir facturas. Facturas con todas sus cositas, su número, su nombre, su NIF, es decir, con todos sus datos. ¿Me lo puedo deducir? Sí, claro que me lo puedo deducir. Dice, ya sabes cómo son los restaurantes, ¿no? Yo no sé cómo son los restaurantes. Los restaurantes son buenos o malos, se come bien o mal. Los restaurantes tienen obligación legal de dar factura. De todas formas, me pongo en que no lo da, efectivamente, porque hay veces que no lo da, me da un ticket. Bueno, pues el ticket me lo podré deducir, lo que no me podré deducir en este caso será el IVA. Si yo solamente tengo un ticket, no me puedo deducir el IVA. El gasto, sí, el gasto lo he tenido, lo pago, tengo un justificante, en definitiva tengo un documento, sí, me lo podré deducir. De todas formas, ojo con el tema de los tickets y las facturas. Ahora si estáis afianzando estos conceptos, porque toda la normativa fiscal de facturación está a punto de cambiar. Hay una normativa comunitaria que ya está aprobada y hay un proyecto de Real Decreto de Facturación que anula todo lo que sabíamos sobre facturas, Real Decreto de Facturas, y va a entrar en vigor probablemente para el 1 de enero. Así debe estar a puntito de publicarse. Yo en el momento que tenga el borrador no, porque bueno, el borrador puede dar lugar a confusión, pero en el momento que esté publicado ya definitivo lo subiremos a la plataforma. Volvemos con el caso del restaurante. El IVA no me lo deduzco, pero lo puedo meter como mayor gasto, sí, claro. Claro, si yo tengo una comida que son 10 euros IVA incluido y es un ticket lo que tengo, he pagado 10 euros, el gasto es la totalidad. Y creo que alguien quiere hacer una siguiente pregunta. Como por ejemplo la campaña de la vendimia que dura 7 días y comemos tanto los trabajadores como mi jefe, los 7 días en un bar y el bar emite factura, efectivamente, el bar emite factura, por supuesto, y me lo puedo deducir. Bien, pues claro, vamos a ver, es que el planteamiento que a mí me habéis hecho, o el que yo he creído entender, no me llaméis de usted, que si me llamáis de usted me pongo nerviosa. A ver, si yo lo meto en nómina no es en el caso de que yo vaya a un restaurante y pague la factura del restaurante, sino en el caso de que yo os decía, pues trabajo en un bar y la cocinera cuando termina de comer se sienta, o lo veis a los camareros que se sientan antes o después del turno y comen en el bar. Es decir, ese concepto es distinto. Entonces, claro, no es lo mismo, porque laboralmente habría una diferencia. Contablemente no mucha, pero laboralmente sí habría una diferencia.
Bueno, pues muchas gracias a todos, que os espero volver a veros algún día. Yo veo vuestros nombres nada más. Espero veros algún día las caras. Venga, un saludo y buenas tardes.